¿Quiénes mueven realmente los hilos del mundo? Se dice que 13 poderosos linajes mantienen el control absoluto desde las sombras, gobernando naciones y economías bajo un velo de misterio total. Lo que vamos a ver a continuación no son teorías conspirativas, no es especulación. No son simples historias, es toda una investigación detallada por la cual su autor Fritz Springmeier merece un muy sentido homenaje. En esta primera entrega del libro, Linajes de los Illuminati, veremos la familia Astor. Prólogo. Vivimos en una época en la que millones de personas repiten una expresión con una mezcla de fascinación y temor: nuevo orden mundial. Para algunos, es una exageración propia de Internet. Para otros, es la descripción de una estructura de poder que opera discretamente detrás de gobiernos, bancos, medios de comunicación y guerras. Sea cual sea la postura del lector, una cosa es indiscutible: pocas ideas han capturado tanto la imaginación contemporánea como la posibilidad de que el mundo esté dirigido por intereses mucho más antiguos y concentrados de lo que la historia oficial admite. Y mientras se mofan confundiendo a las masas con su existencia, ellos continúan llevando a cabo cantidad de mega experimentos psicológicos de control mental e ingeniería social con la mayoría de la humanidad. Entre los investigadores que han dedicado su vida a explorar esta hipótesis, pocos nombres generan tanta controversia como Fritz Springmeier. Para sus seguidores, es un investigador incansable que reunió información dispersa sobre familias influyentes, redes de poder y estructuras de control social. Para sus críticos, sus conclusiones son altamente controvertidas y mezclan hechos verificables con interpretaciones difíciles de demostrar. Precisamente por eso su obra resulta tan provocadora, obliga al lector a examinar por sí mismo los datos, las conexiones y las preguntas que la historia convencional rara vez formula. ¿Por qué leer a Springmeier? Porque su trabajo intenta responder una inquietud fundamental: ¿quiénes han concentrado el poder económico y político a lo largo de los siglos? Sus páginas recorren apellidos como Rothschild, Astor y otros linajes asociados a grandes fortunas y a una influencia desproporcionada en los acontecimientos mundiales. Springmeier sostiene que la historia no puede comprenderse únicamente a través de presidentes, parlamentos y ejércitos, sino también observando las dinastías financieras, las alianzas privadas y las redes de poder que sobreviven durante generaciones. El propio autor pagó un alto precio personal por sus publicaciones. Sus problemas legales y su paso por prisión forman parte de su biografía y han reforzado, para muchos de sus lectores, la percepción de que sus investigaciones tocaron intereses sensibles. Para otros, estos episodios deben analizarse con cautela y no constituyen por sí mismos una validación de sus tesis. En cualquier caso, su trayectoria ha contribuido a convertirlo en una figura emblemática dentro del universo de la literatura conspirativa contemporánea. Una de las ideas más inquietantes que atraviesa su obra es que la mayoría de las personas recibe solo fragmentos inconexos de información. Mientras una pequeña élite accede a una comprensión más amplia de las estructuras económicas, políticas y culturales, la educación masiva suele transmitir versiones simplificadas y funcionales de la realidad. Bajo esta mirada, conceptos como libre mercado, democracia representativa o prensa independiente no desaparecen, pero deben examinarse críticamente para determinar hasta qué punto reflejan la complejidad del poder moderno. Springmeier escribe desde una cosmovisión profundamente cristiana. Su interpretación de ciertos símbolos y prácticas espirituales está marcada por esa fe, y el lector debe tener presente este contexto para distinguir entre la información documental, las inferencias del autor y sus convicciones religiosas personales. Independientemente de las creencias de cada quien, el valor principal de la obra reside en su enorme esfuerzo por reunir nombres, fechas, relaciones y documentos que invitan a investigar con mente abierta y espíritu crítico. Este libro no pretende ofrecer verdades incuestionables. Pretende abrir una puerta hacia preguntas que rara vez se discuten en las aulas, en los medios o en los discursos oficiales. ¿Quién concentra la riqueza mundial? ¿Qué intereses influyen en las crisis económicas? ¿Hasta qué punto las instituciones responden a poderes visibles e invisibles? ¿Cuánto de lo que consideramos normal ha sido cuidadosamente diseñado? La historia la escriben los vencedores, pero también la reinterpretan quienes se atreven a cuestionarla. Y esa es la verdadera importancia de esta obra.
No exige obediencia, exige observación. No pide fe ciega, pide investigación. No ofrece comodidad, ofrece una mirada incómoda sobre los mecanismos del poder. Si el lector decide adentrarse en estas páginas con discernimiento, prudencia y voluntad de contrastar cada afirmación, es probable que termine la lectura con más preguntas que respuestas. Y quizá ese sea el mayor mérito de cualquier libro verdaderamente perturbador, obligarnos a reconsiderar aquello que dábamos por sentado. Porque cuando uno comienza a examinar los nombres, las fechas y las estructuras que operan detrás de los acontecimientos, el mundo deja de parecer un conjunto de hechos aislados y empieza a revelar patrones que antes permanecían ocultos. Y después de ver esos patrones, resulta difícil volver a mirar la historia de la misma manera. Shackerman, 13 de marzo del 2025. Introducción. Me complazco en presentar este libro a todo el mundo que ama la verdad. Este es un libro para los amantes de la verdad. Este es un libro para aquellos que han estado familiarizados con mis escritos pasados. Un gran maestro Illuminati una vez dijo que el mundo es un escenario y todos nosotros somos actores. Por supuesto que este no es un pensamiento original, pero ciertamente describe el punto de vista Illuminati sobre cómo trabaja el mundo. Las personas del mundo son una audiencia a la cual los Illuminati entretienen con propaganda. Solo uno de los miles de ejemplos recientes de este tipo de acción hecha para el público fue en el discurso de 1995 por parte del presidente Bill Clinton en el Estado de la Unión. El discurso fue diseñado para oprimir todos los botones sensibles de su público hasta donde pudo. Todas las luces verdes para su aceptación general fueron sistemáticamente encendidas por el discurso presidencial con la ayuda de una controlada audiencia del Congreso. Por otro lado, la verdad no siempre hace cosquillas a los oídos de los oyentes, ni calienta el ego de los escuchas. La luz de la verdad en este libro es demasiado brillante para el tipo de personas que prefieren regresar a la posición de confort y seguridad que les brinda la oscuridad. No soy un teórico de las conspiraciones. Yo trato con cuestiones reales, no con teorías. Me he reunido y conocido con algunas personas de las que aquí escribo. Algunas de las personas que aquí expongo están vivas y son muy peligrosas. La oscuridad nunca ha gustado de la luz. Aún, muchos secretos de los Illuminati están celosamente guardados porque el secretismo es una forma de vida. Es tanto una forma de vida que resienten a los Carroll Quigley y a los James H. Billington que quieren cernirse a los hechos reales e históricos en lugar de las historias y fachadas de cubierta con las que el público es constantemente alimentado y manipulado. Yo no temo a que los Illuminati vengan y tomen este país y se hagan con la Constitución, pues ya lo tomaron desde hace mucho tiempo. La Constitución dejó de tener efecto desde el decreto presidencial de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ser un seguidor de Cristo no significa que debamos temer. El perfecto amor de Dios Todopoderoso echa por fuera cualquier situación de temor en la que nos ha puesto aquí. No piense ni por un momento que va a echar fuera a los Illuminati de su oficina mediante el voto. Ciertamente se les pueden complicar las cosas al elegir a alguien ajeno a ellos que se hagan con el poder político. Ellos controlan todo tipo de partidos políticos, tanto los minoritarios como los mayoritarios. Ellos controlan el flujo de la información y controlan el proceso de los gobiernos, controlan también la creación de dinero y finalmente controlan el cristianismo. Sin embargo, Dios controla el corazón de su gente. Yo he proveído información sobre cómo responder en otros de mis escritos. Este libro no te dirá cómo tratar con las familias Illuminati. Este volumen solo te dirá lo que son y cómo se conforma la estructura de poder Illuminati. Se explica de manera detallada qué son y cómo actúan los Illuminati. Los Illuminati son una línea generacional de linajes satánicos a los cuales se les ha conferido el mayor poder. Un satanista generacional describe a los Illuminati como la élite de Satán. Este libro no está escrito para causar miedo. No, es un libro escrito con el objetivo de ensalzar una cacería de brujas. Este libro no es acerca de teorías. Es acerca de la oligarquía ocultista secreta que domina el mundo. Juntando las diversas partes del mismo, los hechos aquí expuestos hablarán por sí mismos sin necesidad de mí. Yo no pido que crean mi palabra, simplemente investiguen por ustedes mismos.
Algunas personas, después de haber leído mi material, han investigado sus respectivas zonas geográficas y se han dado cuenta de que un reducido grupo de personas gobiernan sobre las demás, controlando los estados y las naciones detrás de bambalinas. Este libro no está libre de errores. El autor no es Dios Todopoderoso. No tengo cada cabello contado de las cabezas de estas gentes. Este libro no ha sido sacado con el lujo de escritores fantasma, editores, y un personal pagado de investigadores y un gran presupuesto. Veo muchos proyectos triviales en los que la élite es capaz de verter millones de dólares, y la comparo con la investigación que hago cuando a veces no he tenido ni un centavo para fotocopiar algún documento que quiero. Hay mucho de mi parte por comunicar acerca de los Illuminati. ¿Qué son ellos? ¿Cómo son sus rituales? ¿Y cómo ellos controlan el mundo? Lo que me ha tomado muchos años de escritura para empezar a darle a la gente una imagen totalmente cohesiva. Finalmente, después de una serie de peticiones, pude reunir mis escritos exponiendo los 13 linajes Illuminati. Me he tomado el tiempo para ponerlo todo junto en un libro con un índice completo. La historia es importante. Para saber a dónde vamos, necesitamos saber dónde hemos estado. El controlar el pasado es controlar el presente. El control de los Illuminati en el proceso de aprendizaje desde la cuna hasta la sepultura les da una gran capacidad para dar forma a nuestros marcos de referencia. Jesús habló de cosas históricas. Pablo recordó a la gente acerca de cosas históricas. Josefo escribió una historia de la nación de Israel hace mucho tiempo, en las obscuras páginas no escritas de la historia humana. Poderosos reyes descubrieron cómo podían controlar a otros hombres mediante la tortura, las prácticas mágicas, las guerras, la política, las religiones y cuestiones de interés general. Estas familias elitistas diseñaron estrategias y tácticas para perpetuar sus prácticas ocultas. Capas y capas de secretismo han escondido a estas familias de las masas profanas, pero muchos autores se han referido a su existencia. Yo comencé mi búsqueda cuando empecé a recibir informes de primera mano de gente muy informada de que un grupo elitista dirige el mundo. Mi búsqueda sobre la jerarquía de Satán comenzó rápida debido a mis habilidades como investigador y porque conocía desde el principio debido a mis informantes acerca de la realidad de lo que estaba investigando. Mi investigación sobre los Illuminati me condujeron a leer y a devorar cerca de 1000 libros. No sé cuántas noches pasé en vela estudiando con los ojos rojos y la mirada borrosa, hasta que finalmente colapsaba víctima del sueño. Yo sé que mi estudio era conducido de tal forma, que a menudo no me detenía hasta que mis ojos y mi mente no podían ir más allá. Hombres y mujeres con agudo intelecto como Edith Starr Miller, autora de Teocracia Oculta, y Alexander Hislop, autor de Las dos Babilonias, trataron de investigar el mundo oculto y las conexiones entre sus diferentes grupos. Primero leí el libro de Hislop en 1981. Su libro muestra que hay una continuidad entre el antiguo ocultismo de las religiones de misterio y la religión de nuestros días modernos. Edith Starr Miller en Teocracia Oculta fue de gran ayuda para mí para rápidamente ver algunas de las muchas históricas y ocultas conexiones y operaciones entre grupos ocultistas de ahora. Finalmente, el libro Santa Sangre, Santo Grial y su primera secuela, El legado mesiánico, me dieron una mirada perspicaz del linaje Nun 13. Pero mi entendimiento se ha levantado por un sinnúmero de otros investigadores que son dignos de alabanza porque se atrevieron a desafiar la estructura de poder para llegar a los hechos reales. En son de burla e imitación de las 12 tribus de Dios, Satanás bendijo 12 linajes. Uno de estos linajes fue el linaje ismaelí, el cual fue una línea élite especial que desarrolló la alquimia, técnicas de asesinato y otras prácticas ocultistas. Un linaje fue Egipto/diagonal céltico/diagonal druida, del cual el druidismo fue desarrollado. Un linaje se estableció en el oriente y desarrolló la magia oriental. Un linaje fue de Canaán y los cananeos. Tuvo primero el nombre de Astarte, después Astorga, luego Asdor y finalmente Astor. La tribu de Dan fue utilizada como una semilla tipo Judas Iscariote. La realeza de la tribu de Dan ha venido descendiendo a lo largo de la historia como un poderoso linaje satánico. El linaje 13 o final fue copiado después del linaje de la realeza de Dios, Jesús.
Esta fue la casa satánica de David con su sangre, que a su juicio no solo está formada de la sangre de la casa de David, sino también del linaje de Jesús. ¿Quién dice que tenía una esposa e hijos? El linaje satánico número 13 fue creado con la semilla directa de Satán, para que no solo llevase la sangre de Cristo, sino también la de su hermano Lucifer. Uno de los linajes se remonta a Babilonia y desciende de Nimrod. A través de los años, el mundo del oculto se ha mantenido escondido por los libros de historia. La publicación y la educación han sido privilegios controlados. Ellos han gobernado tras bambalinas. Cada una de las religiones del misterio tiene sus secretos, concilios que los gobiernan, y cada concilio está sometido a un gran concilio supremo con su respectivo cuerpo gobernante. Las religiones del misterio, a su vez, controlan a las masas y a los líderes políticos. Cuando recién comencé a investigar a los Illuminati, me di cuenta de que la imagen clara del desarrollo en los libros de historia fue alterada y que un gran poder estaba concentrado en las oligarquías en torno al mundo. ¿Pero quiénes son estas personas poderosas?, me repetía constantemente. Si hay una conspiración, ¿quiénes son los conspiradores? Esto es de lo que trata este libro. Los libros de historia están repletos de información acerca de la élite y de las masas. Es interesante ver que, echando una mirada muy analítica bajo el escrutinio y la examinación, el investigador encuentra que ellos han perpetuado su poder por centurias y han trabajado codo a codo con otras élites para controlar a las masas. Cuando se aprecian bajo una mejor luz, las guerras entre los reyes ya no parecen ser guerras entre facciones de la élite, sino guerras ingeniadas para el control de las masas por parte de sus gobernantes elitistas y codiciosos. ¿Pero quiénes son estas personas? La pregunta no puede ser contestada como uno esperaría, ya que el poder viene en muchas formas y tamaños. El poder no tiene que ser altamente visible para estar activo. De hecho, debido a la oscura naturaleza de estos linajes malignos, ellos han tratado tradicionalmente de mantenerse en secreto. Yo estoy en deuda con personas que se han salido de los linajes generacionales satánicos de los Illuminati y que han decidido dar sus vidas a Cristo, debido a que muchos de los consejos que me han dado indican que mis investigaciones van por el camino correcto. Este libro cuenta lo que muchos testigos del satanismo generacional quisieran contar, pero se encuentran muy intimidados para hacerlo. Testigos como Tom Collins, John Todd o David Hill trataron de testificar lo que ellos mismos observaron, y cada uno de ellos fue destruido. Pero la verdad no morirá con Tom Collins o David Hill. La verdad no pasará de moda solo porque John Todd fue desacreditado y deshonrado por los esbirros de los Illuminati. Muchas personas de distintos lugares han confirmado que hay 13 linajes Illuminati. Además, muchos ex-Illuminati con información desde dentro han confirmado mi lista de los 13 linajes. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Mientras usted estudia estos linajes, se dará cuenta de lo poderosos que son. David Hill, quien estaba estudiando a los Illuminati, perdió su vida porque como masón de alto rango, estaba cerca del círculo interno que trabajaba para la mafia. Recibí el manuscrito de la investigación de David Hill 2 años después de haber comenzado a informar sobre las 13 familias. David Hill ha hecho lo que yo he hecho originalmente. Él comenzó a hacer preguntas y empezó a escarbar sobre quiénes eran los que jalan los hilos del poder en este país. Ambos, tanto David como yo, descubrimos los nombres de varias de las más obvias y poderosas familias. Por ejemplo, en las notas de David, escribió: sí, es un hecho, los Mellons, los Carnegies, los Rothschilds, los Rockefellers, los Dukes, los Astors, los Dorrances, los Reynolds, los Stillemans, los Bakers, los Pines, los Quillmans, los Watsons, los Tukes, los Kleinworths, los Duponts, los Barbucks, los Pipses, los Grasses, los Guggenheims, los Milners, los Drexels, los Wintrops, los Vanderbilt, los Whitneys, los Arneses y otras familias súper ricas e iluminadas, generalmente se llevan muy bien con los comunistas, quienes supuestamente son los que se encargarían de quitarles la riqueza a estas familias y dárselas a la gente. Sin embargo, esto es solo un doble discurso diseñado para reforzar la superestructura de ilusión de que los comunistas son enemigos de todos los capitalistas, pero los comunistas,
como las familias superricas no son los enemigos del capitalismo monopólico. Son los enemigos de la libre empresa, manuscrito sin título de David Hill, p. 215. Mi investigación ya había entrado en otra dimensión más allá de David Hill, porque personas que trataron de escapar de ser parte de los Illuminati me habían dado los 13 nombres de las familias. Sin embargo, cada ronda de validación que he recibido de que otros han visto las mismas cosas es un estímulo agradable. Fue una agradable sorpresa al ver que este investigador ha señalado algunas de las mismas familias que yo señalé. Algunas de las familias aliadas, si no todas ellas, probablemente se han casado en algún lugar con uno de estos linajes. Debido a que este libro es una colección de cosas que he escrito en los últimos años, me permitió revisar lo que ya había escrito. En 1991, la primera vez que publiqué mi libro de Ser prudentes, como las serpientes, fue cuando por primera vez expuse a las 13 familias de la parte superior. En 1992, continué con mi entrega exponiendo a los Illuminati, y saqué algunas monografías exponiendo el programa del control mental monarca y los planes de los Illuminati y sus métodos para crear terremotos. Desde mediados de diciembre de 1992, el boletín más reciente fue el de 1995, donde di de corrido la exposición de las diferentes 13 familias. Este libro es una colección de cosas que yo, Fritz Springmeier, he escrito desde 1992 a 1995 acerca de las 13 familias. Además de los principales artículos de las 13 familias, he escrito cosas sobre los Illuminati en general. Cuando me di a la tarea de conjuntar lo que había escrito sobre las 13 familias, me di cuenta de que mucho de lo que decía estaba contenido también y encajaba con lo que había escrito de los Illuminati en general. Usted leerá acerca de la vida de los Illuminati, el control de los Illuminati, las organizaciones Illuminati incluyendo la ALC, el Bohemian Grove, el Club Cosmos, el CFR, el Club de Roma, el Consejo de los 9, el Consejo de 13, que es el Gran Consejo Druida, la Sociedad Jason, el Grupo Jason, el Saturis Ordo, los grupos de la Otto, la MIT-6 y el MJ-12, las Madres de la Oscuridad, la Sociedad de los Peregrinos, el Priorato de Sion, la Iglesia del Proceso, el Sanedrín, el Templo de la Energía y otros grupos. Estos dos libros compactos dan los detalles detrás de lo que estaba en las Escrituras. El mundo entero está bajo el maligno y el Dios de este reino es en plena realidad Satanás. La gracia y la paz sean con ustedes. Fritz Springmeier. Febrero de 2010 de 1995. 1. El linaje Astor. El fundador original de la fortuna Astor fue John Jacob Astor, 1763 a 1884. John Jacob Astor nació en Waldorf, Ducado de Baden, Alemania, descendiente de un linaje judío. Sus orígenes judíos se han mantenido escondidos, y un buen número de varias ideas del patrimonio de los Astor se han puesto en circulación por los propios Astors. John Jacob Astor era un carnicero en Waldorf, que en 1784 vino a América, después de una breve estancia en Londres, Inglaterra. A pesar de que la historia cuenta que vino a América sin un centavo, cosa que quizás sea cierta, él pronto se unió a la logia masónica y después de 2 a 3 años, se convirtió en el maestro de la logia holandesa número 8 en la ciudad de Nueva York. Esta logia holandesa es una de tantas que tiene buenas conexiones con los altos rangos de la élite Illuminati. Un ejemplo de la logia holandesa almohadilla 8 es Archibald Russell, 1811 a 1871, cuyo padre fue presidente de un semillero real de mucha acción de la élite Illuminati, la Sociedad Real de Edimburgo. Para 1778, Astor era ya el maestro de la logia masónica número 8. Esto es muy interesante, considerando que Astor no podía hablar inglés a su llegada a América y supuestamente era muy pobre. John Jacob Astor fue siempre muy famoso por ser de un corazón frío, antisocial, un hombre que carecía de carisma, encanto o gracia. Esta información viene de un familiar de la familia Dupont que escribió una simpática biografía titulada La familia Astor. Si este hombre carecía de gracia y era muy frío,
y era muy pobre durante sus primeros años en Estados Unidos. Como llegó a tan alta prominencia en tan poco tiempo dentro de la masonería? Ciertamente no por sus gracias sociales. Por ejemplo, una vez, más adelante en su vida, en una cena dada para las élites, sus manos se ensuciaron durante la comida. Él tomó la camisa de la persona que estaba a su lado y se limpió con ella. Su original expansión financiera vino al realizar una serie de tratos obscuros y torcidos en compras de bienes raíces en el área de New York. La siguiente expansión vino cuando dos hombres le dieron un privilegio especial del gobierno. Esos dos hombres eran el presidente Jefferson y la secretaria Gallatin, ambos miembros Illuminati. El gobierno de Estados Unidos formalizó el embargo de todos los barcos americanos que zarparan con bienes en el año de 1807. Pero Astor tuvo un permiso especial de estas dos personas de zarpar con su cargamento. Su barco zarpó y tuvo unas ganancias cerca de 200,000 dólares en las cuentas de ese día. Astor extrañamente se benefició enormemente de la guerra de 1812, misma que paralizó a casi todos los demás barcos mercantes americanos. Astor también trabajó junto a George Clinton, otro miembro de los Illuminati, en tratos de tierras. Incluso en ese periodo de la historia, la inteligencia británica trabajó para el Comité de los 300 y las 13 familias de alto rango. Es interesante que John Coleman, quien tenía acceso a documentos secretos británicos, por ser un agente de inteligencia, haya descubierto que John Jacob Astor original haya sido también un agente secreto. Las 13 familias líderes Illuminati tienen conexiones muy importantes con los cultos de las agencias de inteligencia británica y americana. Antes de 1817, John Jacob Astor entró en el comercio de pieles y siguió siendo el jugador más importante en ese rubro, hasta que salió en 1834. Al correr de los años, se las arregló para establecer un monopolio. ¿Cómo logró desplazar a los demás del negocio? Es una buena pregunta. Tengamos en cuenta que los blancos han estado en el negocio de atrapar pieles por varias centurias, y los indios quién sabe por cuánto tiempo. Después viene este tipo, y en unos cuantos años se hace cargo de toda la industria. De nuevo, esto solo pudo pasar porque los poderes ocultistas que maneja la familia Astor le dieron ese derecho. Obviamente, otros en el Comité de los 300 tuvieron que hacerse a un lado, pero si su posición en la jerarquía no le hubiera dado ese derecho a Astor, las otras familias que originalmente controlaban el comercio se hubieran deshecho de él. Uno de los resultados de su compañía de pieles fue Astoria en Oregón. Hoy en día, quizás en honor a la familia que una vez se interesó en él, Astoria es un semillero para aquelarres satánicos en Oregón. John Jacob Astor debió tener unas pocas e importantes conexiones. 3 de sus familiares fueron capitanes en barcos veleros. Tenía conexiones en Londres con la familia de la realeza negra. Él se casó con una Tot, una familia frecuentemente asociada al satanismo. Su esposa, una Tot, estaba también conectada a la influyente familia Breord. Y finalmente, por alguna razón, John Jacob Astor tenía buenas relaciones con los políticos de aquellos días, quizá porque la mayoría de ellos también eran francmasones. Por unos cuantos años, John Jacob Astor participó también en el comercio del opio, pero en 1818 él públicamente anunció dejar de mandar opio a China. John Coleman, en su buen libro, La jerarquía de la conspiración, la historia del Comité de los 300, p. 131 en las notas, cita lo siguiente: John Jacob Astor hizo una gran fortuna con el comercio del opio a China. Era el Comité de los 300 el que decidía quién participaba en el fabuloso y lucrativo negocio del comercio de opio a China, a través de la monopolística British East Indian Company, y los beneficiarios de su generosidad quedaron para siempre ligados al Comité de los 300. Resulta interesante que otra de las 13 principales familias Illuminati, los Russells, tomaron también su tajada del lucrativo comercio del opio con China. Queda claro en repetidas ocasiones a través de la historia que Astor estaba al tanto de información privilegiada dentro del gobierno y tenía su sistema de mensajería propio. John Jacob Astor compró grandes cantidades de terrenos en Nueva York que, en gran medida, aumentaron de valor. El pánico financiero de 1837 le permitió ejecutar un gran número de hipotecas.
La fortuna de John Jacob Astor continuó en ascenso cual cohete al espacio. Como un biógrafo dijo, cuando se trataba de una cuestión entre principios morales y ganancia, Astor era un hombre práctico, puesto de manera simple, no tenía escrúpulos. Astor tenía una reputación de ser un dueño severo. También tenía una reputación de no pagar deudas legítimas. Astor se convirtió en banquero y se sentó en la junta de 5 directores del nuevo Banco Nacional que Hamilton creó para los Estados Unidos, llamado el Banco de los Estados Unidos. Astor fue el dueño de un gran bloque de acciones del Banco de los Estados Unidos. Astor también era bastante activo durante su vida como masón, celebrando otras muchas posiciones clave en la vida secreta de la logia. ¿John Jacob fue el hombre más rico de los Estados Unidos? Tenga en cuenta estas referencias: Meyers, Gustavus, Historia de las grandes fortunas de América. Londres, las grandes papelerías empresariales, Stations Hall, 1909, p. 147 dicen en sus cuentas, las estadísticas arrojadas en 1884 de las manufactureras indican un monto total de $307.196.844 de LLs en inversiones. La riqueza de Astor era entonces una quinceava parte de la totalidad del importe invertido en todo el territorio de los Estados Unidos. Está teniendo un 1/15th de todo el dinero que se invierte en los Estados Unidos, ¿no será rico? Los descendientes de John Jacob Astor tuvieron una tendencia al secreto y a lo que implica gobernar desde la sombra. En contraste con las otras familias líderes, los Astor prefieren no sentarse en las juntas de las corporaciones que ellos controlan. En 1890, un experto en bienes raíces calculó que Astor poseía el 1/20% de los bienes raíces de Nueva York. Después de hacer su fortuna al residir en el área de Nueva York, los Astor se marcharon y todos residen en Inglaterra. Ellos aún poseen un enorme poder financiero en los Estados Unidos a través de prestanombres. La revista Forum Magazine, en noviembre de 1889, comentaron que las autoridades estiman la fortuna de los Astor en 300,000 millones, pero esa cifra puede que esté siendo subestimada. Al día de hoy, mi estimado de su fortuna puede alcanzar los 40 billones de dólares. Una de las muchas fundaciones que los Astor crearon fue la Fundación Vincent Astor, la cual es controlada desde Inglaterra por los Astors y tiene el rango de 100 millones de dólares libres de impuestos. La Fundación Vincent Astor se ha caracterizado por cubrir las necesidades de las iglesias católicas y episcopales, entre otras cosas. Ellos también dan dinero a empresas que se oponen a la posesión privada de armas. ¿Dan dinero a la librería pública de Nueva York? Imaginen la gran influencia que eso les brinda cuando las librerías reciben donaciones generosas con ese tipo de apoyos. Un director fundador dijo en 1979 que la Fundación V. Astor daba un énfasis especial en evitar la delincuencia juvenil. Esto se puede traducir como reforzamiento de la ley. La Fundación William Waldorf establece que su propósito es la promoción del entendimiento mutuo y la difusión del conocimiento y la cultura a través de todos los Estados Unidos y sus dominios, colonias y países de la Commonwealth británica. Esto suena muy similar a la declaración pública de la Sociedad Secreta de los Peregrinos, Pilgrim Society, que manifiesta hacia aquellos que necesitan algo de ella. Los activos de esta fundación son de solo $64,000. Vincent Astor, ya fallecido, fue miembro de 41 clubes privados. Para dar una idea de cuán poderoso es uno de los tantos hombres de la familia Astor que ejercen alguno de los negocios, Vincent estaba envuelto con personalidades como el director de la compañía American Express, el director de frutas y azúcar del Atlántico, el director del Banco Chase Manhattan, propiedad de los Rockefeller, el director de la Compañía de Ciudades y Casas Suburbanas, el director de la Corporación de Cinematografía Clásica, el director de la Compañía de Azúcar Cubano Dominicana, el director del Gran Ferrocarril del Norte, el director de la Compañía Internacional Mercantil Marina, el director del Banco Nacional del Parque en Nueva York, el director del County Trust de Nueva York, el director de la compañía Weekly Publications,
el director de Western Union Telegraphs, el director de la Sociedad del Zoológico de Nueva York, el director del Museo Nacional de Historia, el director del Instituto Nacional de Ciencias Sociales. Nótese que estas últimas dos, como otras tantas que están bajo el control de la élite Illuminati, se encargan de propagar al público la teoría de la evolución. Justo como los Rothschilds, los DuPont y los Rockefeller, los Astor siempre mantienen a un hombre a la cabeza en la jefatura de la familia entera. Este liderazgo se transmite como un derecho de nacimiento dentro de las diferentes ramas de la familia, así como cualquier rey cede su trono. En la calle 33 de la Quinta Avenida, el sitio donde más adelante se comenzaría con la construcción del edificio del Empire State, el hotel original Waldorf Astoria fue construido por William Waldorf. El hotel abrió en marzo de 1893, es descrito como lo último en atractivo Snow. Más adelante, dos primos Astor construyeron el Astoria, otro hotel de la élite aún más alto, en Nueva York, que abrió. ¿Hotel Waldorf Astoria en Nueva York? En 1897, por supuesto, como muchas otras familias de la élite, los Astor tienen una propiedad principal para apartarse y relajarse. En 1894, John Jacob escribió una novela titulada Un viaje a otros mundos, en el que describe a una sociedad que opera bajo el principio de conservar la energía. Es extraño ver cómo la élite siempre trata de conservarse y preservarse entre nosotros, el ganado. En la década de 1800, los Illuminati trataron de reconfigurar su cara hacia el exterior. Los niveles más altos comenzaron a crear organizaciones de fachada para ocultar sus juntas tras bambalinas. En 1901, los Astor contribuyeron a la creación de la Sociedad Pilgrim, Peregrinos, que fue una organización de cubierta para Mary Britt. Sexto príncipes de los Illuminati. Yo creo que al menos 5 de los Astor son ahora miembros de la Sociedad de los Peregrinos. Los Pilgrim han incluido, recientemente, a David Astor, John Jacob Astor VIII y William Waldorf Astor III, y durante 1970, el barón Astor Dever fue el presidente de la sucursal de Londres de los Peregrinos. Esto implica que Astor Dever era al menos el del siguiente nivel en la cadena de mando. Los Astor han sido también muy importantes en el grupo de los Peregrinos, que son el equivalente británico de las Calland Bones. Los Astor, junto con otras 20 familias, dominan el grupo. Así como también ciertas familias en los Estados Unidos como los Whitneys, ayudan a dominar la orden de las Calland Bones. De nuevo, como ya se apuntó con anterioridad, la clave para entender el satanismo son los linajes. En 1910, la ramificación de los músculos y huesos de los Illuminati fue reconfigurada con la creación de los grupos de la Mesa Redonda. Los Astors fueron detrás de bambalinas, parte de los proveedores financieros de fondos junto con Abe Bailey para estos grupos. Rhodes y Milner fueron piezas clave en la creación de la Sociedad de los Elegidos, un supercírculo secreto de los Illuminati. Rhodes Trust, en parte ayudado por los Astors, ayudan a financiar el sistema de becas Rhodes. Rhodes, un masón de alto rango, quería meter a este entramado como parte de estos nuevos grupos diferentes, pero Milner y Brett acabaron con los rituales masónicos, disfraces, etc. En 1919, el Instituto Real para Asuntos Internacionales, RIA, fue creado. Y los Astors fueron los principales proveedores financieros del RIA, que funcionaba como la cuarta fachada de los Illuminati. Para aquellos que son nuevos en esto, el RIA es el equivalente británico al Consejo de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, CFR, que tiene un papel importante para la elaboración de políticas exteriores. El Waldorf Astoria en Estados Unidos fue nombrado para ser la sede del RIA. Justo por encima de la CFR y del RIA hay varios grupos de mesa redonda que fueron inicialmente llamados por Cecil Rhodes como la Asociación de Ayudantes. Cecil Rhodes estableció el sistema de becas Rhodes para reclutar y atraer a jóvenes líderes de distintas naciones hacia Oxford para ser iniciados en los Illuminati y para que aprendan acerca de cómo traer a la sociedad un nuevo gobierno mundial. Así que la primera selección en el programa de Rhodes
El primer grado de los Illuminati es el equivalente británico a la iniciación en la Orden de las Skull and Bones en Estados Unidos. En la fotografía se aprecia como Clive Astor está íntimamente ligado con los académicos de Rhodes. Los académicos de Rhodes visitan con frecuencia el estado de Cleveland. Al observar el gráfico de la genealogía se puede apreciar cómo la familia en Londres se dividió en dos poderosos segmentos. Una parte se estableció en torno a la finca Cleveland y el otro grupo pasó a ser el de los barones Astor-Dever, o el de Astor-Dever para abreviar. William Waldorf Astor posee la Pall Mall Gazette, el periódico de Observer, y la revista Pall Mall Magazine. El London Times fue por mucho tiempo controlado por los Astors, y desde 1922 ellos han tenido en su dominio las mayores fuentes de noticias británicas. Los Rockefeller y los DuPont poseen también negocios a gran escala, donde ellos también tienen participaciones flagrantes. Sin embargo, la riqueza de las 13 familias está oculta, de modo que los lazos de quien es el propietario son difíciles de rastrear. Joyita Midon ha sido un prestanombres de Vincent Astor y este lo ha sido del otro. La familia Astor también usaba a Owen Latimore como prestanombres en el comercio de opio, quien a su vez utilizaba a Laura Spellman, quien fue financiada por el Instituto de Relaciones del Pacífico. DPI. El DPI fue el grupo que supervisó la decisión de los Illuminati para permitir que la China comunista participara en el comercio de opio. Las cuerdas de las marionetas detrás de los grandes eventos mundiales pueden no ser vistas por el público, pero si rastreamos los orígenes de varios y grandes acontecimientos mundiales podremos ver a los Astors tirar de dichas cuerdas. El DIP contribuyó a sentar las bases para el ataque a Pearl Harbor. Los Astors también estaban detrás de las políticas de apaciguamiento en Europa, que permitió a Hitler convertirse en una amenaza. Los Astors también participaron en el movimiento de la templanza contra la bebida alcohólica que fue iniciado por la Unión de Mujeres Cristianas de la Templanza. Esto provocó que se tomaran medidas prohibitivas contra el alcohol y el mercado negro pasara a ser el próspero. El movimiento de la templanza fue un movimiento creado por la élite al igual que hoy en día. Tenemos grandes temas como el apartheid que son simplemente manufacturados para tenernos ocupados. Joseph Kennedy y Onassis, otras dos de las 13 familias de alto rango, se hicieron ricas con el contrabando de alcohol en el mercado negro, auspiciada por el movimiento de la templanza que ellos mismos impulsaron tras la sombra. Mucha gente ya ha expuesto este movimiento por lo que no es pertinente retomarlo aquí. Hoy día el equivalente al movimiento por la templanza es la guerra contra las drogas. El coronel Jack Astor, uno de los hombres más poderosos, estuvo entre los que se hundieron en el Titanic. Para su honor, él no habría tenido el por qué haber sacrificado su vida, pero lo hizo. Si hubiera sido un sinvergüenza, pudo haber tomado el bote salvavidas de cualquier hombre, mujer o niño alegando su alto perfil. Muchos sermones se han venido predicando acerca del Titanic, y yo personalmente comienzo a sentir que el Titanic fue una especie de juicio al orgullo del mundo. Más específicamente, fue una advertencia a las élites del nuevo orden mundial. Otra de las invenciones Illuminati fue el comunismo. Este tema ya ha sido tan documentado que no necesita decirse aquí, excepto que todavía hay gente que no se ha tomado aún el tiempo para estudiar dicho tema. El libro de James Billington II, titulado Fuego en las mentes de los hombres, un trabajo muy escolar y muy al estilo de la teocracia oculta, son muy buenos puntos de inicio para estudiar dicho tema. La Sociedad Fabiana, Fabian Society, están conectados con los Illuminati, por ejemplo, el príncipe Illuminati, George Edward Gordon Catlin, un miembro de la logo de la Sociedad Fabiana. Sociedad de los Peregrinos, era miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Fabiana. El logo de la Sociedad Fabiana es un lobo disfrazado de oveja. Fabians como H. G. Wells, que escribieron muy elocuentemente sobre el nuevo orden mundial, en distintos libros tales como El nuevo orden mundial, una utopía moderna, el proyecto de conspiración abierta para una revolución mundial, era un lobo con piel de oveja. H. G. Wells hizo sonar al nuevo orden mundial como si fuera ventajoso para todos. Eso no es lo que será. Durante 1930,
los socialistas fabianos crearon el Grupo de Plan Económico y Político, PEP. El vizconde masón Waldorf Astoria era el líder del PEP, un programa confidencial que la PEP creó e implementó a través del gobierno británico. Fue más adelante escrito en un libro de principios de planificación económica. En 1935. El libro no explica por qué en su portada viene un cuadrado y un compás masónico. George Bernard Shaw, quien era un comunista y miembro de la Sociedad Fabiana, era el mejor amigo de Lady Nancy Astor, quien fue la primera mujer en ser miembro del Parlamento. Estos dos pasaban bastante tiempo juntos. Mucho más de lo que Nancy pasaba con su esposo Waldorf, al que al parecer no le importaba que no estuviera por ahí. Waldorf era el masón mencionado antes, el cual era el líder de la PEP. Después de que Lady Astor fuera electa, o colocada por la élite, para ser la primera dama en el Parlamento inglés, una dama de la familia Russell se convirtió pronto tiempo después también en una miembro del Parlamento. El comunismo pretende ser el enemigo de los capitalistas ricos, pero ambos, tanto los capitalistas acaudalados como los comunistas, están abocados en eliminar al cristianismo, eliminar el libre comercio con monopolios, y llevar a cabo el gobierno mundial Illuminati de un solo gobierno. ¿Ha notado que ambos tienen agendas similares? Aquí incluimos una foto de Waldorf y Lady Astor a una visita a Rusia durante los años 30. Los Astors no son tratados como enemigos sino como realeza. ¿No ha notado cómo la élite que controla la prensa nos ha decepcionado? No crea usted en que la élite controlada nos va a salvar del comunismo, ellos controlan el comunismo. Además del socialismo, Lady Astor era una gran impulsora de la ciencia cristiana. La ciencia cristiana era una fachada para la brujería desde sus inicios. Para un entendimiento mayor de lo que la ciencia cristiana es, le sugiero al lector que lea el libro Prudentes como las serpientes, capítulo 2.6. La luz sanadora. Nancy Astor escribió sobre la historia temprana del vampiro y otro sobre el comunista y masón Bakunin. Ella usaba papeles familiares de la familia Grenfell. La familia Grenfell eran amigos cercanos de los Cliveden Astors. David Astor, el Honorable, asistió a varias sesiones del grupo Bilderberg en 1957 y 1966. El símbolo alfa es el de la logia, que en Inglaterra representa tradicionalmente a la realeza. Hay otras logias de la élite también, donde aquellos que son de la élite pueden evitar codearse con los de menor estatus social. Ese es el tipo de logias a las que los Astor se unieron. En resumen, un examen de la familia Astor revela sus conexiones cercanas con todo el espectro de actividades que van desde la masonería Illuminati, los Illuminati en sí mismos, la sociedad de los peregrinos, las mesas redondas, el comunismo, la sociedad de los Fabians o Fabian Socialismo, la CFR, el RIA, el Club Bilderberg, así como las diversas políticas, que son Illuminati, de los bancos contaminados tales como el Chase Manhattan. Alice Muriel Astor era una ocultista. Ella nació en 1902 y era también una mujer muy seria. Ella tenía un carácter muy fuerte y era capaz de dominar a las personas en su presencia a menos que tuvieran también una voluntad firme. Ella practicaba la magia egipcia y creía que era la reencarnación de la princesa egipcia y discípula de Akhenaton. Alice Astor puede que haya sido la primera persona que entró a la tumba del rey Tut, de donde se puso un collar. Aldous Huxley escribió Un mundo feliz como una imagen de cosas que estaban por venir. La mayoría de la gente piensa que fue una exposición de esas cosas, pero en realidad era más como un plan o proyecto de Aldous Huxley. Huxley y Alice Astor tenían una gran cantidad de cosas ocultas juntos. Su poder financiero no está registrado. Miers y otros notaron que los Astors estaban por encima de la ley. Las 13 familias de la punta no obedecen a la ley, ellos son la ley. Los Astors puede que hayan tenido reyes y princesas en sus filas, pueden tener decenas de miles de millones de activos, sin embargo todo eso será nada cuando enfrenten al Creador en su juicio. FDR y Lady Astor, dos socialistas. Siguiendo a los Astors. Uno de los puntos clave que sentí debí darle al lector en el capítulo 1.1.3 fue el de los antecedentes masónicos de John Jacob Astor. Para el registro, aquí está su participación masónica,
gran maestro de la logia holandesa número 8, 1788, gran tesorero de la Gran Logia de Nueva York, 1796 a 1801, gran alcalde junior en 2 ocasiones, menos 1796 y 1801. Secretario de la comandancia, ellos les llaman campamentos, para un hombre ocupado se mantuvo muy activo en su trabajo masónico. La familia Astor revisada con información de sus ramas. Hay 13 linajes Illuminati en la cúspide. 30 familias o linajes están en la cúspide, y 13 de ellas son el núcleo interno de esas 30. Antes del libro, Ser prudentes como las serpientes, la existencia de esas 13 familias no eran conocidas por muchas personas. La existencia de esas 13 familias habían salido en el aviso final del libro de Barry Smith, en 1980, pero sus nombres aún eran desconocidos. Barry Smith de Australia escribió en la nota final de su libro lo siguiente: hay 13 familias o grupos tratando de llevar a cabo un plan de gobierno mundial. Estas familias se presentan dentro de las 3 capas de bloques halladas en el extraño sello al reverso del billete de $1 americano. En un artículo leído, una víctima de CRA, Satanic Ritual Abuse, abuso ritual satánico, escribió recientemente que el satanismo es controlado por unas pequeñas familias. Recientemente esta persona estuvo en un show de televisión exponiendo que uno de los DuPont estaba tratando de secuestrarlo porque no le gustó el apoyo que estaba haciendo al libro de Dope Inc. Yo tuve la oportunidad de obtener una copia del libro y estuve muy feliz de haber encontrado un libro tan excelente. Mis fuentes me han estado indicando que las principales familias Illuminati estaban detrás del tráfico de drogas. Así es, los principales seguidores de Satán son también los amos culpables de destruir a la humanidad a causa del descarrilamiento de la gente a través del tráfico de drogas. Las siguientes familias, entre otras, o individuos de estas familias, están envueltas en algunos aspectos del tráfico de drogas: los Astors, los Bundy, los DuPont, los Freeman, los Kennedy, los Lee, los Rockefeller, los Rothschilds y los Russell. No es ninguna coincidencia que 9 de las 13 principales familias estén detrás del tráfico mundial de drogas. Cabe mencionar que algunas otras prominentes familias como los Bramans, los Cahots, los Chows, los Backens, los Morgan, los Forbes, los Cisneros y los Oppenheimers. ¿Hemos visto esos nombres antes? Hay nombres en Dope Inc. de los que la gente conoce ya su peligrosidad, como Louis Mortimer Bloomfield, Robert Vesco, Francois Hainaut de Suiza, Iván Slavkov de Bulgaria, el duque de Kent, maestre de la Gran Logia Madre del Rito Escocés, y Jardine Matheson, por nombrar algunos. Todos los grupos favoritos de nuestros hermanos secretos aparecen en Dope Inc. también. Por ejemplo, las Triadas, el grupo masón P2, la masonería regular, la CIA, la Orden de Cetellón y los jesuitas. La Universidad Gnóstica Cristiana que practica la magia negra tiene un capítulo entero en el que se muestra su conexión con el tráfico de drogas. La red de asesinos con oficinas en Gran Bretaña, Permindex, que se menciona también en esta entrega, también tiene un capítulo en el libro. En el libro, Prudentes como las serpientes, examinó en detalle solo a los Rothschilds y a los Russells. Yo no presentaba mucho para apoyar mis afirmaciones sobre las otras 13 familias. Además, otra problemática para mí era uno de los elementos impensables que la gente no quiere tener en cuenta, y ese es que los líderes de los que hablo, mismos a los que han idolatrado, pueden ser totalmente corruptos. No había nada más que hacer para mí que sentarme y dar los detalles del meollo de la cuestión para que la amenaza de los Illuminati debiera ser propiamente entendida y notada. Los hechos hablan por sí mismos. La solución ideal para mí y para el lector era que yo hiciera mi investigación y la escribiese como una serie de artículos. No es mucho lo que una persona puede asimilar a la vez, y estos artículos dan muchos detalles. En junio de este año, empecé una serie de artículos de las 13 principales familias. Familias de las que los mayores expertos decían no conocer nada. Lo hice para estimular a otros a notar a estas familias, y para alertar a un sector más amplio del cuerpo de Cristo. El joven académico David J. Smith, quien escribió parte del artículo de los Illuminati el 1 de enero,
fue conducido a llevar a cabo nuevas investigaciones además de lo que había en el artículo del 1 de enero. La mayoría de este artículo sobre los Astors es el resultado de la investigación de David. Dificultades en determinar los hechos. Mucho del material disponible sobre los Astors muestran el sello inconfundible de la distorsión. Muchos de los hechos sobre los Astors influyen por igual hechos reales como ficción. Algunos de los hechos reales puede que permanezcan en la oscuridad para siempre, pero eso no nos detendrá de hacer el análisis más detallado y preciso que podamos hacer en orden de reconstruir con claridad los hechos. Ellos han sido muy secretivos y engañosos desde que arribaron a esta nación. John Jacob Astor, el primer Astor, era un notorio mentiroso. Era capaz de contar historias románticas para edificar la opinión de la gente que lo abrumaba con mentiras. Los hombres que lo conocían de cerca, sin embargo, ni desacreditaban todas las leyendas que él se decían, ni las repetían como el Evangelio. La verdad, que ellos sospechaban, yacía entre los dos extremos. Terrell, John Upton. First by Astor, p. 102. El hijo de John Jacob se aseguró de que las mentiras permanecieran sin cambiar, al incinerar todos sus registros personales, sus papeles y otros documentos. Origen de la familia y su nombre. De los Astors han aparecido varios orígenes, y aquellos que están tanto a favor como en contra de la familia han sugerido varias ideas. Una fuerte posibilidad es que los Astor sean los descendientes de la familia Astorga, del sur de Italia antes de la década de 1600. El significado más probable del nombre es que tanto Astorga como Astor sean variaciones del vocablo Astarte, quien es la madre del oculto. Su nombre también es Semiramis. En Babilonia la trinidad era Nimrod, el sol, Semiramis, la luna, y Tammuz, la estrella de la mañana. En Egipto, estos dioses eran llamados Osiris, Isis y Horus. Las fotografías y las estatuas de Isis y Osiris fueron renombradas por la Iglesia Católica Romana como la Virgen María y Jesucristo. La familia en Europa. La familia se pudo haber trasladado desde Cebolla hasta Waldorf, Alemania. Aunque no es una certeza, la mejor explicación de las pistas disponibles es que los aquelarres de Waldorf tienen a altos personajes dentro del sistema de brujería y satanismo y que la familia de Johann Astor tenía el poder. En ese tiempo en Europa, la familia Astor no pudo transformar su poder ocultista en éxito. El poder y la estructura de clases en Europa era rígida y cerrada a la red. Los límites entre los campesinos y la aristocracia se mantienen sólidamente en su lugar. Así que la familia miraba hacia el nuevo mundo para transmutar su posición en la jerarquía satánica en la riqueza financiera y el poder. Johann Astor en Waldorf era tan solo un carnicero. Su mejor hijo, John Jacob, 1763 a 1848, fue seleccionado para establecer la Casa Astor en América. John Jacob Astor se va para América. John Jacob Astor. A la edad de 16, John Jacob Astor dejó de ayudar a su familia en el negocio de la carnicería y partió hacia Inglaterra y después para América. Y siendo un campesino de habla alemana, pasó a conversar cara a cara con la familia Bapcos en Inglaterra. Por supuesto, los biógrafos lo hacen sonar como si John Jacob Astor hubiera dejado su hogar por sí mismo, en lugar de su familia. Michael Astor da una idea de la misión de John Jacob. Él se concentró casi enteramente en construir una fortuna para escapar de la pobreza en la que vivía en su infancia y así establecer una posición financieramente segura en Estados Unidos para su familia. Astor, Michael. Tribal Feeling p. 11. Resumen. El proceso de 400 años luce así. Varias familias satánicas se trasladaron a la zona suroeste de Alemania a finales de la era medieval. La brujería asociada con Diana se practicaba en la zona suroeste de Alemania y esta actividad comenzó a alarmar a la Iglesia Católica Romana. La familia Astor proveía de liderazgo en los aquelarres en el área de Heidelberg. La brujería tuvo una virtual expansión por todo el suroeste de Alemania. Un examen de los registros antiguos que datan desde 1500 a 1650 muestra que la brujería comenzó a practicarse en toda esa zona. Yo tengo nombres de aproximadamente 120 ciudades donde la brujería era practicada en el suroeste de Alemania,
la lista se deriva de los registros antiguos de Alemania. Los Astors no tenían la posición, la riqueza ni el poder necesarios que otorgaban su posición en la década de 1700 dentro del liderazgo ocultista. En Alemania, Inglaterra y Francia no había manera de escalar la escalera social. Sin embargo, el Nuevo Mundo presentó oportunidades. Los Astors enviaron a 2 de sus hijos para preparar el camino a John Jacob, uno a Inglaterra y otro a América. Después enviaron a John Jacob, su más brillante promesa, hacia el Nuevo Mundo. Mientras que en América, la familia Astor ayudó a la élite satánica con sede en Inglaterra para mantener su control sobre América. Habiendo venido de Alemania, y también debido a que el satanismo era mantenido en secreto, la ayuda que John Jacob Astor dio a los movimientos pro-británicos lo hacían más difícil de sospechar. Después de establecerse como aristócratas de América, la tribu de los Astor se mudó a Inglaterra, donde debido a su alta posición social en los Estados Unidos, nadie puso en duda el que la reina les otorgase títulos de nobleza. A través de todo el proceso, las personas con conexiones Illuminati le abrieron sus puertas a los Astors. En este punto, debe quedar en claro que hay lazos establecidos entre los siguientes grupos: la realeza inglesa, el satanismo inglés, la masonería inglesa, la brujería alemana y la nobleza negra italiana. Tomándome la libertad que tengo por ser el autor de la obra, voy a hacer una digresión para dar algunos ejemplos de estas conexiones. Aunque en la superficie esto parezca no tener que ver con los Astors, lo tiene. Cuando uno pinta en un panorama más amplio lo que ha estado pasando en el mundo del oculto, y entonces uno ve un rayo de estrella ardiente a través de ese panorama, la historia real de esa estrella ardiente se da mediante el seguimiento de su ruta a través de ese panorama. Sin embargo, los libros de historia han escondido intencionalmente la importancia de la mayoría de los jugadores y de los grupos que aparecen a través de esa ruta. Grupos específicos. De los Caballeros del Casco. Esta era una sociedad secreta iluminada con Sir Francis Bacon como su líder. Para esconder sus rituales masónicos, Sir Francis Bacon escribió una obra titulada La Orden del Casco, realizada el 3 de enero de 1594, y de nuevo por 12 días en diciembre de 1594. Los aristócratas británicos que habían sido demoníacamente iluminados se reunieron y se dispusieron a actuar. El llamar a su ceremonia de iniciación una hora era una gran fachada. Sir Francis Bacon fue nombrado rey y príncipe púrpura. Varios hombres fueron investidos con el collar de la caballería y el casco y tomaron votos, y una serie de cargos por 6 miembros del Sumo Consejo fueron dados de manera muy similar a la que hoy hace la SRIA, Sociedad Rosacruciana en América. La gente se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con los Astors? Esto es simplemente una breve mirada a lo que acontece con el ocultismo en Europa. La reina de Inglaterra envió a Francis Bacon como un hombre joven en sus 20 hacia el continente de Europa. Sir Francis Bacon hizo un tour por Francia en lugares como el Louvre, St-Cloud, Blois, París y Poitiers. Él también viajó a Alemania, Italia y España. Él visitó varias de las cortes reales, como la corte de Margarita de Valois. Margarita estaba casada con el rey Enrique de Navarra. Su madre fue la malvada Catherine de Médicis. Sir Francis Bacon también se reunió con muchas sociedades secretas. En la corte de Margarita él se reunió con el grupo de las Pléyades, que era un grupo compuesto por 7 intelectuales. Acorde con el mejor biógrafo de Sir Francis Bacon, quien fue Alfred Dodd, Alfred se pasó la mayor parte de su vida estudiando a Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon era un iluminado en un sinnúmero de sociedades secretas. Él aprendió magia cabalística, misticismo egipcio, misticismo árabe y las costumbres de Hermann Steinmetzen. Dodd, Alfred. Francis Bacon's Life Story. London, Reader y SEO, 1988, p. 10.4. Esta información es dada para que el lector se haga una idea de cómo el ocultismo en Europa estaba en contacto con variadas partes y cómo sus tentáculos alcanzaban a todas las familias de la realeza. El Fire Club, este era un culto satánico secreto que era asociado con la francmasonería temprana. Cuando las conexiones entre el Fire Club y la élite de la francmasonería se hicieron conocidas, la masonería libre y las élites hicieron movimientos muy radicales. Primero,
La masonería clamó públicamente que nada tenían que ver con el Elfire Club. Cuando el Elfire Club fue públicamente disuelto por el gobierno, actuando bajo las órdenes de personas ligadas al club. Después, de manera sigilosa, el club fue reconstruido. Philip I, duque de Wharton, 1698 a 1731, quien fue la segunda persona en la nobleza en ser el gran maestre de la masonería inglesa, GM of the Grand Lodge 6/1722-11/25/1723, fue presidente del Elfire Club. Él era un miembro del Parlamento en la Casa de los Señores, House of the Lords. En 1726, él dejó Inglaterra y dio mala reputación a los masones que básicamente se distanciaron de él. George Lee, conde de Lichfield, fue también otro destacado masón que fue miembro del Elfire Club. Benjamin Franklin, quien era el líder de los masones de América en varios frentes, y también la cabeza de los Rosacruces y un buen número de otros grupos ocultistas secretos, también era miembro del Elfire Club. El satanismo de Benjamin Franklin no es mencionado en mi libro, Ser prudentes como las serpientes, pero él era un prominente satanista quien era miembro de la Orden de la Búsqueda, Order of the Quest, el cual es el grupo que se ha encomendado con los planes de traer al mundo el nuevo orden mundial de Satanás. Recuerden que John Jacob Astor estaba muy involucrado con la francmasonería, así como también muchos de sus amigos en Nueva York, tales como el gobernador de Whit Clinton y el general John Armstrong. En lo que respecta al Elfire Club, el conde de Sandwich, Benjamin Franklin y Francis Dasgoe eran líderes del Elfire Club y eran también CEO líderes del Servicio Estatal de Correos británico. Todos eran también francmasones. Sus puestos de directivos generales de correos les daban la oportunidad de acceder a los correos, les daba la opción de tener acceso total y por ende espiar en las comunicaciones en el siglo XVIII. El hombre que se convirtió en el director general después de Dasgoe, quien pasó a ser un miembro del Parlamento, en el Parlamento inglés, fue John Mason Wilkes. John Mason se hizo cargo en 1776. En 1774 era el señor alcalde de Londres. Wilkes se llevó tiempo después a un miembro del Elfire Club original, Willis Hill, para ayudar con el servicio postal. El siguiente director general fue el totalmente corrupto, conde de Sandwich, que sirvió hasta 1771. Benjamin Franklin se pasó los años de 1772, 1773 y 1774 en el estado de Azuda al oeste de Vicombe. Las cuevas bajo el estado de Azuda al oeste de Vicombe fueron usadas para rituales sexuales satánicos, en los cuales participó Benjamin Franklin. Ordo Saturnus. Esta es una antigua orden satánica alemana. En algunos trabajos pasados, he tenido a gente educada instruyéndome sobre el significado de Saturno. Significa Satán. Esta información previa ayuda a comprender a John Jacob Astor IV cuando escribió su libro Un viaje a otros mundos, A Journey to Another Worlds, el cual menciona, las almas de los difuntos justos se encontraron en Saturno, donde, a fondo de una música extraña, corazones palpitantes, cerebros luminosos y centros de actividad espiritual en movimiento. Un comentario aparte, John Jacob Astor IV tenía una sed insaciable de lujuria por mujeres indias. Una de las personas que ha investigado en relación con la Ordo Saturnus fue Valentine Jeune, quien fue el mentor de John Jacob Astor en Waldorf. Valentine Jeune bien pudo haber pertenecido a una orden como la de Ordo Saturnus. John Jacob Astor deja Alemania por América e Inglaterra. John Jacob Astor llegó a Inglaterra y bien pudo haber sido introducido a la inteligencia británica por su hermano Goerge. De todos modos, él fue introducido a la inteligencia británica por medio de la francmasonería y la élite. Él pasaba socialmente el tiempo con la familia Bacause, quienes eran una familia aristocrática. ¿Cómo cree que un hombre tan joven, supuestamente indigente, pudo ser aceptado de manera tan fácil en la escena social de la familia Bacause? Esto no es explicado por los biógrafos modernos. Después de 4 años, su hermano George lo mandó después a América a representar a su compañía musical. Su hermano Henry se reunió con él cuando llegó en 1784 a la edad de 20 años y lo introdujo en el mundo oculto de la ciudad de Nueva York. Thomas Bacause y C.O.
fue la casa principal del lucrativo negocio de las pieles. John Jacob Astor se las ingenió para poner el negocio de las pieles bajo su control. Hay un hecho que debe ser expuesto. El Comité de los 300, un grupo legislativo secreto de los Illuminati, decidió que John Jacob Astor pudiera expandir su negocio de pieles y el contrabando de narcóticos como el opio. Doping muestra que la familia Astor fue la primer familia que se hizo con el control del comercio del opio y que su comercio de opio tuviera privilegios especiales por encima de otros negocios americanos enrolados en el mismo giro, para que no intentasen ni siquiera competir con ellos. Doping no dice que es debido a esto, pero yo sé que es debido a que el Comité de los 300 decidió este tipo de cosas, no fue por el libre comercio. Las pieles americanas obtenían un 1000% de ganancias por aquellos días. El comercio de pieles fue una olla de oro, por así decirlo, que el Comité de los 300 le dieron a ganar a los Astors, y solo pudo haber pasado porque la familia Astor de Waldorf ya formaban parte esencial de una parte importante de un linaje satánico. Los miembros Illuminati de la familia Astor usan hoy sus influencias para ayudar a aquellos Illuminatis en su tráfico de drogas. William Backus, el representante americano de la familia Backus de Londres y el hermano de John Jacob, Henry, fueron dos de los primeros contactos de John Jacob con el Nuevo Mundo. Pronto, John Jacob conoció a todo tipo de personas de Nueva York involucradas con el mundo del cultismo. John Jacob se casó con Sarah Todd, la madrastra de John Jacob. Cristina Barbara es descrita como la cruel madrastra de los cuentos de hadas. John Jacob elevó el principio del bienestar personal al nivel de filosofía y reclamó para sí una superioridad natural sobre sus semejantes menos capaces y menos poderosos, una especie de derecho divino para explotar el mundo y sus habitantes para su beneficio personal. Esto no era mero cinismo, sino una creencia genuina, que de alguna manera estaba entre el pueblo elegido, para aquellos cuya conveniencia y avance de la vida se les ordenó. Estas personas hacen la historia, pero también pervierten los términos humanos porque su mundo y los códigos que los gobiernan no tienen nada que ver con la moralidad. Sinclair, David. Dynasty de Astor Sunday Times. p. 59. Los Astor se toman la masonería en serio. El Go. Clinton DeWitt ascendió rápido entre los grados, y el joven inmigrante John Jacob, que cada vez que hablaba parece que tenía mármol en la boca, no estaba lejos de él. Astor eventualmente se puso a la par de Clinton. Terrell. First by Astor, p. 84. El tío de DeWitt Clinton, George Clinton, que servía como el vicepresidente de Jefferson, quien también era miembro de la logia holandesa número 8 Archibald Russell de la familia Russell, así como también dos miembros de la familia elitista Livingston, quienes eran también miembros de esta logia en ese momento. La familia Livingston también participaba en el Comité de los 300 en esos tiempos. Uno de mis libros de referencia sobre la masonería indica que las reuniones de la logia eran llevadas a cabo en alemán. Si era así, ¿por qué todos esos hombres se involucran en ellas si su lengua materna era la inglesa? En la reunión del 1 de enero del 93, la discusión de los sucios negocios de bienes raíces de los Astor, así como su actividad como barón de las drogas, se discutieron. Sin embargo, la conveniencia de Astor para fundar una nación en la costa oeste no pasó. Thomas Jefferson, del que ahora me he dado cuenta que también era parte de los Illuminati, se encontraba en la trama. Jefferson dijo que esperaba el establecimiento de una nación en la costa oeste, ligada a los Estados Unidos por lazos de sangre, idioma y amistad. El noroeste llegó a convertirse en una nación soberana bajo el control de los Astors. El plan falló miserablemente debido a una variedad de razones. Otro elemento que faltó en el artículo anterior fue cómo John Jacob Astor se benefició utilizando su sistema de mensajería propio y sus amigos poderosos para beneficiarse de la guerra de 1812. Astor sabía que la guerra venía y se preparó para beneficiarse de muchísimas maneras. Su hermano masónico y amigo, John Armstrong, 1758 a 1843, ayudó al esfuerzo de guerra británico como secretario americano de guerra. Un descendiente de John más tarde se casó dentro de los Astors. El mismo Astor ayudó a los británicos cuando él pudo beneficiarse. Los dos Illuminatis, Jefferson y Gallatin,
le dieron a los Astors un privilegio especial para zarpar, el cual les redunda en muchos beneficios. Cuando la guerra fue declarada a Gran Bretaña, Astor envió agentes a los fuertes ingleses en Canadá para informarles. Esto les dio a los británicos un avanzado conocimiento sobre la guerra antes de que las tropas americanas lo supieran. Esto permitió a los ingleses apoderarse de los fuertes del norte de América y asegurar que los británicos tuvieran el control del comercio de pieles de la región. Esto fue esencial para que Astor tomara el control del mercado de pieles, porque después, cuando las pieles británicas fueran embargadas, él tendría menos competencia. Él tuvo un permiso especial por parte del presidente para importar todas las pieles que le pertenecieran, y se mantuvo en Canadá antes de la guerra. Él usó este permiso de manera ilegal para adquirir nuevas pieles. Cuando la guerra terminó, Astor pudo así ganarle a todos los demás en Europa con sus pieles y hacer una masacre. Astor limpió su apellido de la vergüenza, enviando a Washington D.C. un informe sobre un motín en la base británica que le permitió al ejército de los Estados Unidos tomar ventaja sobre la débil condición del enemigo y así tomar control sobre el área. John Jacob Astor comerció con armas, y varias de sus armas de fuego fueron usadas en al menos una revolución latinoamericana. Recordemos que las revoluciones latinoamericanas son orquestadas desde dentro de las logias masónicas. Cuando los empleados de John Jacob Astor iban y recogían pieles, sus esfuerzos eran recompensados mediante letras de crédito. Pero los Astors mandaban a sus agentes, quienes los emboscaban y los asesinaban, y así se ahorraban el dinero. Las muertes eran atribuidas a los indios. Zachary Taylor una vez dijo: toma la American Fur Company en el agregado, y tendrás a los mayores canallas que el mundo jamás haya visto. O'Connor, Harvey. De Astors p. 44. William Backus Astor. Este era el hijo de John Jacob Astor. Él fue infamemente famoso por el maltrato que daba a sus inquilinos que rentan sus propiedades en el edificio de Nueva York. Hubo sistemáticos disturbios por parte de los inquilinos que se oponían a las miserables condiciones de vida que llevaban en los suburbios de los edificios que poseían los Astor. Pero las quejas fueron ignoradas por los Astors y los disturbios reprimidos por la policía. Solo la mitad de los hijos de los inquilinos llegaban a la edad de los 20 años. Los Astors estaban muy envueltos con la organización Tammany. William B. apoyó a la corrupta administración del alcalde de Nueva York, Fernando Gould. El gobierno era en ese entonces una manada de hombres corruptos. Cuando Gould fue expuesto, el involucramiento de los Astor fue pasado por alto. Otro gran ejemplo del poder de los Astor. John Jacob III. Él fue el hijo de William Backus Astor. Él fue tan arrogante, cruel y corrupto como lo fueron su padre y su abuelo. Él creó talleres de trabajo para las masas de pobres que vivían en sus viviendas en Nueva York. Él también apoyó a políticos corruptos, como el alcalde de Nueva York, William H. Tweed, apodado el Jefe Tweed, por ser el principal líder de la organización Tammany, que fungía como la maquinaria pesada del Partido Demócrata que lo había llevado al poder. También era apodado el Anillo Tweed, debido al círculo de negocios exitosos de los que estaba al frente, tales como ser el tercer mayor propietario de tierras de la ciudad, el ferrocarril Erie, la gran imprenta de New York y el Hotel Metropolitano. El alcalde y su pandilla le costaron a la ciudad $200 millones, por lo que fue investigado y llevado a la cárcel de por vida, donde falleció. De nuevo, el poder de John Jacob Astor III permitió que su involucramiento fuera básicamente pasado por alto por la prensa, mientras que el alcalde fue a prisión. La rama Chandler. La mayoría de los Astor se marchó hacia Inglaterra. Pero una rama de los Astor que está claramente involucrada en el satanismo y lo oculto es la familia Chandler. La familia Chandler tiene sangre de los Astor vía Margaret Astor Ward, ella es conocida como Maddie. Los padres de los Chandler murieron a una temprana edad, y el estado de Rockville en Nueva York fue dado a los Astors para que una prima, Mary Marshall, pudiera criar a los niños Chandler. La rama Chandler es una familia que claramente muestra todas las características de la jerarquía satánica. El comportamiento de Robert Chandler, Elizabeth Chandler y Armstrong Chandler muestra todos los clásicos síntomas de tener desorden de personalidad múltiple, MPD, y abuso ritual satánico, SRA.
La mansión Rokeby, en la cual habitaba la familia Chandler, era una casa embrujada de primer nivel. Hadas, fantasmas y todo tipo de actividad oculta tomaba lugar en la mansión. Cuando Illuminatis RX de alto rango se las han ingeniado para escapar del satanismo, describen que los fenómenos ocultistas son parte natural de la vida en su hogar. Este ciertamente era el caso de lo que ocurría en la mansión de los Chandler en Rokeby. Los Chandler no son muy conocidos en público, pero han sido parte de la escena social de la élite. Theodore Roosevelt y el senador Henry Cabot Lodge, de la familia elitista de los Cabot, eran buenos amigos de los Chandler. Los Chandler crearon la ciudad de los rápidos de Roanoke, en Carolina del Norte. En algún momento espero poder hacer una exposición en la zona turística en el área general, ya que es un mercado de carne de los Illuminati. Familias como la de Bill Clinton suelen ir allí cada año para vacacionar y mezclarse con otras familias de los mandos medios que los Illuminati usan como lacayos. Los Illuminati, Scouts, observan y ven a quienes van a elegir para colocarlos en un cargo político, etc. El quién es quién de los huérfanos Chandler, que son el objeto de nuestro estudio, será desvelado a continuación. John Armstrong Chandler se casó con la novelista mística y adicta a la morfina Melly Rivers. Una vez vagando en el crepúsculo me preguntó con tristeza, ¿crees que si me tomo una taza entera de sangre burbujeante y caliente podría ver a una hada real? Después ella comenzó a sufrir accesos de angustia por el pensamiento de que Satán había sido desterrado del paraíso, y rezaba con lágrimas para que fuera restituido en la felicidad celestial. Thomas Latley. De Astor Orphans, April of Lions p. 76. John llevó a cabo experimentos espirituales a los que denominó budismo esotérico. Debido a esta obsesión y también a una pelea de negocios con sus hermanos, John fue internado en el manicomio, aunque después fue liberado. Uno tiene que preguntarse cuál fue la historia detrás de la reclusión. Su budismo esotérico o facultad X era un estado de trance en el que un espíritu hablaba y escribía automáticamente a través de él. El color de sus ojos cambiaba cuando el espíritu trabajaba por él. Margaret Livingston Chandler se quedó con los derechos de Rokeby. Ella se casó con un miembro de la familia Aldrich, quienes son otra familia Illuminati. Los Aldrich ahora son los dueños de Rokeby. William Chandler era un amigo de Tom Foley, quien era el líder del distrito italo-irlandés del ayuntamiento de la organización Tammany de la zona este. Otro amigo era Jack Follansbee. El primo de Jack Follansbee era William Randolph Hearst, un iluminado de grado 6 quien recibió el ministerio de Billy Graham debido a haberlo financiado durante muchos años. La familia Hearst está dentro de los Illuminati. Uno de los descendientes de los Rothschilds, Don Ernst Bauer, se cambió el nombre a Don Ernst. La esposa de Winthrop Chandler, Amelie Rives, tenía por padre a William Cavell Rives, quien estudió Derecho en Thomas Jefferson. La conexión Roosevelt. La familia Roosevelt estaba conectada con la familia Delano, quienes son una familia de la nobleza negra veneciana que data de varios siglos atrás. Las vidas de estas familias también se entrelazan con los Astors. Ejemplos de esta interrelación son Franklin Hughes Delano, heredero de una fortuna forjada a base del negocio de aceite de ballena. Él se casó con Labia Astor, hija del original William Bapcose. Astor. James Roosevelt Roosevelt, quien se casó con Ellen Astor, hija de William Bapcose Jr. James Roosevelt, un francmasón, se casó con la hermana de la esposa de Vincent Astor. Sumario. En nuestra revisión sobre los Astors, hemos examinado en detalle la vida temprana de John Jacob Astor y sus conexiones con el satanismo. Hemos analizado también a su hijo y a su nieto que lideraron a la familia Astor después de la muerte de John Jacob. Hemos visto más de su mezquindad y sus conexiones con la corrupción. Hemos visto cómo el ocultismo y el satanismo estaban altamente enraizados en Inglaterra, incluso antes de que John Jacob llegara al Nuevo Mundo. Presentamos 3 organizaciones principales del ocultismo de los siglos XVII y XVIII. Echamos una ojeada a la familia Chandler, una rama de la familia Astor que practica el satanismo. También analizamos cómo los Roosevelt y los Delano están asociados con los Astor.